Muy bien, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracias damos a Dios que podemos estar en esta mañana acá reunidos para poder seguir con este estudio de Apocalipsis. Estamos allí por el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, y rápidamente vamos a leer tal vez del 5 al 7 para ubicarnos en el contexto. Dice la palabra del Señor: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Recordemos que es un llamado a Juan a que registre todo lo que estaba pasando. Era realmente impresionante lo que Juan estaba viendo en ese momento. Versículo 6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y vemos también que este llamado es un llamado ahorita para cada uno de nosotros, y que es Él quien está dando precisamente esta agua, que es gratuita, que por el momento es una decisión del corazón de poder aceptarle a Él en nuestro corazón, permitirle que Él gobierne nuestra vida, y a partir de allí entonces que Él empiece a generar cambios en nuestra vida. Esto es ahorita, pero para este momento recordemos que ya han pasado muchas cosas de esta profecía, pero el Señor sigue diciendo: el que quiera venir a mí puede hacerlo. Versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando habla aquí del que venciere, hemos visto ya en varias ocasiones, hemos visto promesas al que venciere. Por ejemplo, podríamos irnos un momentito a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2:26. Y son ahí en las notas están. Vamos a irnos a la presentación. Ya les digo a mis hermanos que están allá. 14, a la 14, 13 o 14, por ahí estamos en la presentación 13 o 14. Sí, sí, en la número 14. Sí, la número 14, por ahí más o menos, 13 o 13 para ser exactos. La número 13. Ok, ¿quién tiene Apocalipsis? Que me pueda hacer el favor de leerlo. Amén. Perdón, ya le doy otro, mi amor, usted. Sí, hermano, por favor. Ok, al que venciere. Y vemos en reiteradas ocasiones este concepto de el que venciere. Recordemos, hermanos, y es parte de lo que nuestro hermano Fernando predicó el domingo pasado: el Hijo de Dios no persevera para alcanzar la salvación. ¿Ok? No. El Hijo de Dios, porque es Hijo de Dios, puede perseverar en la doctrina. Amén. Puede perseverar en el Evangelio. Hay muchas personas, lamentablemente muchas personas, que permanecen un tiempo y hasta hacen obras que uno dice: uy, eso es solo un cristiano podría hacer esas cosas, ¿verdad? Pensamos, ¿verdad? Solo un cristiano podría predicar y que haya respuesta. No es cierto. No es cierto. El que tiene poder es la palabra de Dios, no el que está al frente. Amén. Entonces, si hay respuesta por la palabra de Dios. Amén. Si el que transforma los corazones y las vidas no es el pastor, no es quien predique, no es el evangelista, quien trabaja y transforma las vidas, es la palabra de Dios. Y dice su palabra que nunca llegará vacía, nunca. Entonces, hermanos, puede que hayamos conocido personas que han estado dentro de la iglesia, que han estado sirviendo en las iglesias y han estado haciendo cosas, pero de un pronto a otro simple y sencillamente se van, empiezan con una vida desordenada, y si no regresan, hermanos, porque yo creo también esto, muchas veces hay hijos de Dios desobedientes.
muy desobedientes, y tienen que llevar palo para poder entonces otra vez decir, ok, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y lo que tengo que hacer es volver a Cristo, ¿verdad? Pero cuando no hay evidencias de esto, hermanos, cuando no existen evidencias de esto, y su vida es una vida llena de pecado, es una vida compleja y feliz en el pecado, entonces, mis hermanos, es solo apariencia. Es solo apariencia. Por eso dice segunda de Juan, el capítulo, bueno, solo un capítulo, el versículo 9, dice que el que persevera, ese es el que tiene al Padre y el que tiene al Hijo. Entonces, hermanos, este llamado del versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, se está refiriendo a todo esto que está pasando, todas las promesas que él ya ha venido diciendo: al que persevera heredará esto, heredará lo otro, y también inclusive va a heredar cielo nuevo y tierra nueva. Tomar posesión de algo, recibir la parte asignada, eso es una herencia. Y ahora sí, tal vez si mi esposa me ayuda por favor con Levítico 20, mejor Deuteronomio 4:20, por favor. Deuteronomio 4:20. Esa promesa de heredar. Sí. Ok. Muy bien, vamos para que no hayan vacíos. Aquí tengo agüita, hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Sí, gracias. Ok. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel, pero también, por supuesto, que nosotros como hijos de Dios somos también llamados a heredar precisamente todas estas cosas. La promesa entonces de heredar va más lejos que la tierra misma de Israel y trasciende e involucra a los gentiles y se manifiesta en los últimos tiempos. Allá en Romanos capítulo 8 verso 17, si alguien me ayuda por favor, Romanos capítulo 8 verso 17, tenemos también clara la promesa de esta herencia. El que lo tiene nada más por favor levanta su mano o se pone de pie. Hermana Sofía, gracias. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, herederos y coherederos con Cristo. O sea, el Señor quiere que nosotros recibamos esta herencia. Por eso dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Y es interesante porque dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí vemos el pacto abrámico y el pacto davídico. Aquí vamos a ir rápidamente para poder leer en Génesis capítulo 17 versículos 7 y 8 para ver ese pacto abrámico. ¿Quién me quiere ayudar con ese para que levante su mano para ir dando otras citas? Vamos a ver. Ok, hermana Patricia me va a ayudar con ese. Voy a entregar de una vez también primero de Crónicas 17:13. ¿Quién me quiere ayudar con primero de Crónicas? Hermana Patricia, gracias. Y otro hermano más que me ayude con segunda de Corintios 6, 16 al 18. ¿Quién más me va a ayudar? Una persona, ok, hermano Marvin, allá. Hermano Marvin, ok, vamos a empezar entonces con mi hermana Patricia. Gracias, hermana. El pacto abrahámico, Génesis 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Amén, qué lindo, ¿eh? Como lo dice en dos ocasiones, empezando el versículo y terminando, dice, yo seré su Dios, ¿ok? Promesa al pueblo de Israel y a todos los descendientes de Abraham. Veamos el pacto davídico en primero de Crónicas 6, 18, 16 al 18. ¿Quién, hermana, quién me levantó la mano aquí en este? Hermana Patricia. Ya le digo, mi hermanita, para estar completamente seguros. Sí, 17:13, perdón, disculpe, sí. Primero de Crónicas 17:13. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Muy bien, ahí está hablando de David y le dice, yo voy a ser su padre, yo voy a ser su Dios y él será mi hijo. Ahora veamos lo que pasa en el nuevo pacto, en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 6, del 18 al 16. Hermano Marvin, creo que era, ¿verdad? Gracias, hermano. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Estoy desubicado. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Vemos ahí entonces la unión precisamente de este pacto. Ahora él con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, y dice, yo seré. Por eso en este versículo veamos que estamos en el contexto de la tierra prometida, y dice, yo seré su Dios y ellos y él será mi hijo. Ok, entonces estamos viendo esa promesa cumplida allí. El vencedor es exclusivamente el redimido, quien puso su confianza, su fe en Cristo Jesús, y no hay otro vencedor, solamente el que pone su confianza. Y aquí es importante recordar, yo sé que son versículos muy conocidos, pero Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, ¿quién me quiere hacer el favor de leerlo? Romanos 8, del 37 al 39, hermana Catalina, por favor, gracias. Romanos 8, del 37 y 38. Al 39, perdón. Ah, ok. Sí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo Jesús no puede ser separado de este amor, no puede ser quitado de este amor, porque es un amor que Él nos ha dado, y Él entonces al final de los tiempos dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Por supuesto que estas son palabras hermosas de consuelo, pero también un llamado de atención para quienes no se han entregado, quienes no le han dado su vida a Cristo Jesús. Esto es un llamado de atención porque dice, ellos van a ser mis hijos, no todos, ¿verdad? No como dice el mundo, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas, todos somos creados por Dios, pero para ser hijo de Dios es muy diferente. Y ahora vamos a ver un contraste impresionante a partir del versículo 8, porque en el versículo 8 dice, pero
los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un cambio de panorama abismal, un cambio entre las bendiciones de los redimidos y el castigo para los incrédulos. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Cuando habla de los cobardes, está hablando de los que temen, de los temerosos, como aquella semilla que por falta de profundidad no germina. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador? Es aquellos que en algún momento le abren su corazón a la palabra y como que empieza a hacer efecto, pero por temor a las presiones, temor a los comentarios, temor a la familia, entonces esa semilla no llega a tener profundidad. Y hermanos, estamos viviendo como iglesia del Señor en uno de esos tiempos. ¿Saben ustedes que ahora por temor a las autoridades, por temor a los planteamientos de las leyes en Costa Rica, hay mucho cristiano que por temor no dice las verdades, por temor no habla, por temor no dice lo que está bien según la palabra del Señor, no dice lo que está mal según la palabra del Señor? Porque, es que si no después nos cierran el Facebook. Ay, no, pero es que si no después nos meten una demanda como iglesia. Ay, no, es que después tenemos que tener cuidado porque después aquí, después allá. Yo no me imagino a Pablo hablando con Félix, el rey. Ay, ¿qué le digo para que no se me ofenda? ¿Cómo se lo digo para no chocar con las leyes que él tiene? No, mis hermanos, tenemos que ser firmes en la palabra del Señor y sin maltratar a nadie, sin ofender a nadie. Pero la palabra de Dios tiene planteamientos claros, definidos sobre un montón de cosas que este mundo está debatiendo, que este mundo se está preguntando, que este mundo está diciendo que es lo normal, que es lo corriente. Ya le doy la palabra. Y la palabra de Dios tiene fundamentos claros, definidos, si está bien o si está mal. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Cómo empieza esta lista? Versículo 8. Pero los cobardes, por temor. Saben, esto es una lucha. Hoy en día esto es una lucha. Sí, hermanita, si me ayudan con la hermano Willy, si por favor me ayuda con la hermana Sofía, que tiene una participación. Algo muy importante que yo siento que hay que comentar es la ironía, y mejor dicho, la hipocresía que ofrece este mundo, porque se supone, bueno, gracias a Dios que vivimos en un país, o inclusive hay muchos países en donde uno puede profesar su credo, puede profesar lo que usted quiera, ¿verdad? Pero es curioso cómo en esta época lo que se le denomina la cancelación, que la gente lo cancela a uno por decir cualquier cosa, así como puede ser una cosa lógica, puede ser una cosa tonta o que nada que ver. Es curioso cómo es, digamos, que se profesa libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero que la gente no puede aceptar, o la gente no, digamos, uno dice lo que piensa, o uno, digamos, en una universidad o en el trabajo, en donde sea, uno dice, soy cristiano, yo creo en Dios y yo creo en todo y yo tengo el derecho de hacerlo.
Pero hay gente que empieza entonces a criticar, empieza a juzgar o empieza a decir, ay, es que entonces lo que usted está pensando está mal. O en el caso de, por ejemplo, perdón que lo meta un poco sexual, en lo que es homofóbico, transfóbico y todo esto. Entonces, ¿hasta dónde es que tenemos esa libertad de expresión? ¿Hasta dónde es que la gente dice, ay, es que usted tiene derecho a profesar lo que usted quiera? Y no es cierto, realmente no es cierto, porque la gente te limita mucho. Entonces, la gente te dice, ay, es que usted tiene que pensar así, pero cuando inclusive usted tiene que pensar así, no se puede. Entonces, uno nunca va a estar conforme con los demás. Entonces, es importante seguir lo que Dios te manda seguir, sin importar lo que de verdad los demás piensen, porque nunca le vas a quedar bien a nadie. Sí, en cuanto a esto, hermanos, es interesante entender que nuestra posición es defender los principios de la palabra del Señor. Y aunque sí se habla mucho de libertad de pensamiento, yo les quiero decir que en la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Amén. Usted no puede pensar libremente lo que a usted se le ocurra de Dios. Usted no puede pensar libremente lo que a usted se le ocurra de interpretación de la Biblia. No, usted tiene que interpretar lo que la palabra de Dios dice correctamente. Para eso hay reglas hermenéuticas, hay diferentes tipos de herramientas, diccionarios. Recordemos que el hebreo y el griego en ese momento eran lenguas muertas, mis hermanos, que no tenían variación. Y en esos contextos fue escrita la palabra de Dios, que tenemos que estudiar mucho. Claro que tenemos que estudiar mucho. Claro que tenemos que estudiar hebreo, que tenemos que estudiar arameo, que tenemos que estudiar griego, que tenemos que conocer, que tener buenas herramientas para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Sí, pero nuestra responsabilidad es eso, interpretar la palabra de Dios correctamente. No de acuerdo a lo que el mundo se le ocurra, no tratar de acomodar la palabra de Dios a lo que el mundo está diciendo. Y usted dirá, hermano, pero eso está pasando. Sí, sí está pasando. Ya incluso hasta ahí, no recuerdo ahorita el nombre, y si lo tuviera se los diría, pero hay un comentario bíblico nuevo que salió hace tal vez 8 años, 10 años, que en sus notas indica y está a favor del homosexualismo. En sus notas. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios. Y a mí que no me digan xenofóbico, ¿verdad? Que es homofóbico, ¿verdad? Porque, o sea, yo no tengo ningún problema con ninguna persona que tenga su orientación sexual que quiera, pero choca con la palabra de Dios. Y como una vez una persona, un homosexual me dijo, es que Dios es amor. Y yo le dije, sí, tiene toda la razón. Pero ya que está mencionando a Dios, tomémoslo en cuenta en todo lo que su palabra dice, no solamente cuando dice que Dios es amor. Tomémoslo en cuenta en todo lo que dice la palabra de Dios con respecto no solo al homosexualismo. No, sino que aquí también dice y termina la lista con los mentirosos. ¿Verdad? Porque qué fácil es disparar para un lado, ¿verdad? Y no ver hacia nosotros mismos, ¿verdad? No, también los mentirosos. Y no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas, no. O hable con la verdad o no hable. Pero mis hermanos, es muy fácil decir, hay hay aquel, hay el otro. ¿Qué es lo que necesita un estafador? Venir a Cristo y permitirle que Cristo cambie su corazón, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que necesita un adúltero? Venir a Cristo y permitirle que Cristo cambie su corazón, ¿sí o no? ¿Qué necesita un mentiroso? Venir a Cristo y que Cristo cambie su corazón, permitirle hacer una obra en él, ¿cierto o no? ¿Qué necesita hacer un homosexual? Venir a Cristo y permitirle a Cristo que transforme su corazón, hermanos. Es que no hay 3 verdades ni 4 verdades. Ya le doy la palabra a mi hermanita. Yo siempre he dicho, 2 más 2, ¿cuánto es? 4, solo hay una verdad. Pero ¿cuántas respuestas falsas pueden haber? Solo hay una verdad, y la verdad es Cristo. Después de ahí usted puede creer todas las mentiras que usted crea, eso es problema suyo. La palabra de Dios es una y es verdad. Punto, y nada más que esto. Hermanita Patricia me va a ayudar con un comentario.
mi pregunta es, cuando uno llega a Cristo, llega con muchas cosas que se tienen que quitar, pero el Señor se encarga de eso. Y yo creo que lo principal que uno aprende es tenerle temor al Señor, o sea, respeto. Y entonces ciertas cosas que como humano queremos hacer, lo pensamos, porque sabemos que no le vamos a agradar al Señor y vamos a entristecer su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si en las mismas iglesias se da ese, porque yo lo he visto en diferentes partes, de que hay como, ¿cómo le explico? Hay hermanos que están en fornicación, sirviendo, pero entonces me parece a mí que la iglesia debe entonces reunir a sus, ya sea a sus ancianos, a sus líderes y hablar al respecto. Yo me acuerdo que aquí hace muchos años se hizo, y por cierto se hicieron 3 matrimonios muy lindos, y se plantó ese sistema porque vivían en unión libre, y yo siento que eso estaba maleando, ¿verdad? De alguna forma, porque iba en contra de lo que se predica. Entonces, así como también se ve la fornicación, se puede ver la mentira, o se puede ver el mismo alcoholismo, se puede ver muchas cosas, pero Dios dice que a los fornicarios y a los otros, ¿cómo se llama? Adúlteros, Él los tratará diferente. Entonces, estando ya como cristianos, o será que son cristinos, entonces no hay ese temor para hacer un cambio verdadero, y porque es duro. Somos en la carne y somos seres humanos imperfectos. Claro, claro, por supuesto. Y en cuanto a esto, tiene toda la razón, mi hermanita. Lo que pasa es que también en algunas ocasiones, ¿verdad? Puede pasar que a veces el pastor no se da ni cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo, ya voy para 7 años, ya los voy conociendo, ¿verdad? Ya los voy conociendo a todos. Pero cuando yo recién llegué, por ejemplo, hermano Chemita no tenía el gusto de conocer a la hermana Thais, a la hermana Juanita, a sus hijos, prácticamente a nadie. Yo aquí cuando vine, con el único que había medio hablado en algún momento era con Víctor. ¿Se acuerdan de Víctor, el que era el líder de los jóvenes? Porque la esposa de él era sobrina de la esposa de mi hermano. Entonces en algún momento creo que lo llegué a ver y conversé con él. Entonces ahí, ¿qué es la tarea, hermanos? ¿Qué es la tarea como iglesia? Entonces, ok, pastor, esto y esto, ¿verdad? Porque no se trata, aquí no se trata de maltratar a nadie, porque no se trata de eso, pero sí se trata de sanear, como usted misma lo está diciendo, sanear. ¿Por qué? Porque al final estamos sirviendo al Señor, ok, porque aquí en la iglesia no venimos a servirnos, venimos a servir al Señor y venimos a darle honra a Él y venimos a buscar de Él. ¿Me doy a entender, mi hermanita? Entonces, en esos casos siempre es importante la conversación y poner en autos al pastor con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? Así que lamentablemente hay iglesias que se lo brincan, ¿verdad? Hay iglesias que se lo brincan, y porque el hermanito esto, porque la hermanita allá, ahí me están haciendo señas porque tal vez, ¿verdad?, da mucha platita. Entonces, no sabemos, hermanos, pero sí es responsabilidad siempre del pastor y del liderazgo de la iglesia el saber cómo están las cosas con respecto a los miembros, y sobre todo con los miembros que están sirviendo. Porque yo les he dicho aquí, ¿verdad? Yo una vez lo dije claramente, yo a la iglesia en general doy enseñanza, pero me meto directamente con los que están aquí sirviendo. O sea, con ellos yo sí me meto, y con ellos yo sí converso, y con ellos yo sí esto, aquello y lo otro. Le doy la palabra primero, hermano Fernando, luego mi hermanita Doris. Gracias. Tal vez sí me permitió dar una respuesta a Sofi con lo que dijo. Vamos a ver, si nuestro cristianismo está basado en quedar bien con las personas, nunca vamos a estar bien. Porque ni siquiera tengo que darle bien ni siquiera a don Marvin, con todo el respeto de ser pastor, pero tenemos que estar bien ante los ojos del Padre y su mandato y punto, ¿verdad? Las personas, todos somos pecadores, y está establecido, ¿verdad? Todos somos pecadores y estamos destituidos. El mismo Jesús dijo esto en Juan, cuando dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, si el mismo Jesús dijo, no vengo yo a hacer mi voluntad. O sea, nuestra voluntad es ser obedientes a lo que Dios establece, más allá de que darle bien a las personas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, como dice Sofía, cualquier contexto que pongas, laboral, estudios, iglesia, si uno viene aquí a que darle bien a las personas, pues simplemente nuestro cristianismo va a estar siempre insatisfecho. Y algo, ya le doy la palabra a hermanita Doris, algo que se me olvidaba con respecto a esto también, hermanos, porque nosotros tenemos que ser también prudentes y respetuosos de las personas, amor, hermanos, siempre. Y entonces resulta, por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo, digámosle, unas personas compran una urbanización, de estas casas que hacen en urbanización, y al frente vive un ingeniero y al frente vive, no sé, un empresario. Y están los dos ahí, uno cortando el zacate y el empresario ahí hablando con un señor y le dice, mira, es que tengo ganas de ampliar aquí la cochera y quiero quitar esa viga, la viga principal, la que amarra toda la construcción. Y está el ingeniero escuchando, ¿verdad? Y entonces lo oye diciendo, yo quiero quitar esa viga para poner un techo y no sé qué y no sé cuánto. ¿Usted cree que es prudente de parte del ingeniero llegar? Oiga, usted está loco, ¿cómo se le ocurre quitar esa viga? ¿No ve qué? ¿Es prudente? No, no es prudente, nadie le está preguntando. ¿Alguien le preguntó? No. Ah, pero si ese vecino viene y le dice, mira una cosita, vos que sos ingeniero, mira que estaba pensando hacer esto y esto y esto, ¿a vos qué te parece? Desde tus conocimientos. Ah, no, mira, eso no se puede hacer por esto, aquello y lo otro, ok. Nosotros, mis hermanos, con todo el respeto, hay muchos cristianos que se andan metiendo en la vida de todo el mundo y nadie les está abriendo la puerta para que se metan en su vida. Nadie. Pero esté preparado por si algún día una persona viene y le dice, mire, tengo un problema familiar. ¿Usted cree que qué piensa usted de esto? ¿Qué dirá el Señor de aquí? ¿Qué dirá el Señor de allá? Mi vida está así. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa el Señor? ¿Me doy a entender, hermanos? No vayamos a interrumpir, no vayamos a atropellar a las personas, porque lo que podemos hacer es cerrar la única vía de comunicación que podemos tener con una persona. Nadie me está mandando a mí a juzgar. El Señor nos manda que amemos a las personas, amén. Que demostremos amor. Y si en ese amor una persona se abre y me dice, vieras que tengo un serio problema con mi hija, con mi hijo, tengo una situación que no puedo entender, y entonces ya me abrió las puertas para decirle, bueno, usted sabe que yo estudio la Biblia, yo soy un hijo de Dios, me gustaría a partir de la Biblia explicarte algunas cositas, ¿te parece? Pero no llegar a atropellar la vida de las personas. Muchos hijos de Dios, lamentablemente, eso es lo que andan juzgando, y lo que hacen es cerrar las puertas a esto. Ahora sí, hermanita Doris. Yo creo que en Juan 17 el Señor Jesucristo nos dejó el camino muy señalado de lo que tenemos que hacer, porque es muy fácil llegar y ver a las personas y juzgarlas. Pero lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y orar por ese hermano caído, orar por esa familia que está en desgracia de pecado, orar por toda la iglesia y toda la congregación. Como iglesia estamos obligados a orar por todos nosotros, para que una iglesia unida siempre será una iglesia muy bendecida. Amén. Las pruebas van y vienen y son muy duras, pero para eso tenemos a alguien que lucha por nosotros, que va adelante, adelante de nuestras batallas. Entonces, en lo personal creo que primeramente, si vemos a un hermano caído, orar por él, luego llevarle el problema al pastor, posteriormente con testigos, ¿verdad? Porque eso dice la palabra de Dios. Yo no puedo ir a hablar mal de mi hermana Belita si yo no tengo cómo demostrar. Y después, que el pastor y los testigos y los ancianos se tienen que reunir para tomar cartas en el asunto, porque de otra manera nosotros no arreglaríamos nada. Y si el hermano no cambia, ¿qué dice la palabra? Tíralo al mundo. No queda de otra, hermanos. Por gentil y publicano. Sí, pero ya la oración es cosa de que todos nosotros tenemos que orar por todos nosotros, y es la única llave que abre las puertas del cielo para que el Señor bendiga
no solo la congregación, a las familias, las comunidades, a la nación entera. Amén. Amén. Y en cuanto a aceptar el pecado y uno también formar parte, entonces yo no soy una cristiana, soy una cristina, pero no una cristiana. Muy bien, hermana, muy bien. Entonces volvemos a nuestro pasaje, dice, pero en cambio, contraposición, los cobardes, los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Que no creyó, simplemente no creyó, no quiso creer, y de eso hay también montones. Los abominables, estar disgustado, detestar, se manifiesta por la práctica realizadas durante sus vidas, estas vidas llenas de maldades y ausencia de Dios al tomar sus propias decisiones. No solo incluye idolatría, sino todo pecado que demostró su rechazo a Cristo. Yo les he dicho, hermanos, que a mí me dolía escuchar a un señor hace muchos años, cuando yo le preguntaba, ¿qué? ¿Cómo está? Y ¿sabe cuál era la respuesta de él? Siempre la respuesta de él dice, aquí esperando morirme para irme para el infierno. Esa era su respuesta. Esa era su respuesta. Qué triste, qué lamentable, porque si supiera lo que está diciendo, ¿verdad? Si supiera lo que está diciendo. Entonces, los abominables, y sigue la lista, los homicidas, siempre de homicidio criminal, los que cometen asesinatos, los que han perseguido a los seguidores del Mesías, están en esta lista. Y perdónenme aquí porque sí, yo sé que esto también crea alguna controversia. Bueno, y si alguien es policía y mató a alguien, hermano, él está en cumplimiento de su deber y punto, eso es todo. Está cumpliendo las leyes. En Estados Unidos no se andan con cosas, hermanos. En Estados Unidos, si el muchachito lo están deteniendo y se hizo así para subirse los pantalones, se lo echaron, ya está, no hay ningún problema. El que está en una guerra, un cristiano que está en una guerra, ¿cómo hace? Está defendiéndose, hermanos. Entonces no podemos caer, ¿verdad?, en ese tecnicismo. Ay, es que aquel mató al otro. Usted viene en su carro y lamentablemente tiene un accidente de tránsito y mató a alguien. Ay, entonces ya yo soy homicida. No, sepamos lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de gente con crueldad y que hace estas cosas. Los fornicarios, también en el sentido físico, pero ojo, también en el sentido espiritual hay fornicación. Sin Cristo el camino del hombre siempre es descendente e indecente, siempre. Los hechiceros, sigue hablando sobre esto, y esto es muy mencionado en el Antiguo Testamento. Estoy haciendo apenas un repaso rápidamente. Los idólatras que sirven a una imagen, una adoración consciente a las imágenes. Los idólatras, los que idolatran no solamente imágenes, hay personas que idolatran personas. Por ejemplo, en Argentina, con este señor, con el señor Maradona, ¿verdad? E incluso hasta una iglesia maradoniana, o no sé cómo se llama, ¿verdad? Adorando a un hombre. Pero saben que esto también muchas veces caemos, o caen algunas personas en adorar un artista, adorar incluso un pastor, adorar. Y caen en esta adoración, ¿verdad? Una vez una persona me hacía la anotación y me decía, qué increíble, porque en Facebook teníamos ciertos amigos que solo ponían las palabras del pastor. Entonces ponían, no sé, porque dijo, qué calor hace hoy en Cartago, entonces la ponían como una cita, ¿ja? Y entonces ponían, qué calor hace hoy en Cartago, palabras del pastor fulano de tal. Ay, qué tristeza. Qué tristeza. Y lo que dice la Biblia, ¿por qué no se lo aprenden? Y lo que dice la Biblia, ¿por qué no lo mencionan? Y lo que dice la Biblia, ¿por qué no lo comparten? Idolatrando a personas. Y todos los mentirosos, todos los falsos, los engañadores, los perversos, estos son hijos del padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Todos los que no han sido sinceros delante de Dios
termina el versículo 8 diciendo: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los que no estén inscritos en el libro de la vida están en esta lista. Esto es la segunda muerte, que es precisamente lo que hemos hablado en el capítulo 20, versículo 14, cuando dice: y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí está el cumplimiento. Esto es igual a la muerte total o eterna, condenación y tormento por la eternidad para todos los que simple y sencillamente no quisieron nada con el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Desde este verso Juan recibe una revelación igual de la Nueva Jerusalén. Es la misma mencionada en el versículo 2, y la revelación de la novia fue anticipada precisamente en el capítulo 19, versículos del 7 al 9. Si quieren me ayudan a leer, si son tan amables, capítulo 19, versos del 7 al 9, para ver la novia, la que se va a desposar. El que lo tiene, por favor, solamente levanta su mano. Ok, mi hermana Sofía, gracias. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, entonces ya lo tenemos allí precisamente establecido. Aquí la metáfora nupcial da paso a la de una ciudad, una transferencia de imagen similar en apariencia, como lo vemos allá en Isaías. No lo vamos a ver ahorita, pero está utilizando esto como una metáfora. Este ángel le va a mostrar a la esposa del Cordero. Si comparamos la gloria de los tiempos finales en la tierra de Babilonia, recuerdan la gran ramera, ahora la gloria viene de Dios y trae un escenario completamente distinto, a el que habíamos visto en Babilonia. Dice: y me llevó en el espíritu. En el original es minúscula. Juan entonces es llevado en su espíritu para que lo pueda ver, a un monte grande y alto, un lugar para poder tener visibilidad, para poder observar completamente lo que estaba por verse. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. Una visión hermosa y contundente para Juan. Juan no la vio colocada, sino que la vio descendiendo del mismo cielo, la vio bajando, teniendo la gloria de Dios. Viene con el deslumbrante fulgor que contiene precisamente la gloria de Dios, viene con la gloria de ella. Dice: y su fulgor, o su brillo, su iluminación era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Yo sé que es difícil poder identificarla aquí a partir de una foto, ¿verdad? Pero ustedes pueden buscar precisamente cómo es una piedra de jaspe para tener una idea de la belleza de esta metáfora, ¿verdad? Recuerden que él está utilizando ahora otra vez símil para poder describir, y por eso dice: era semejante, era parecida a una piedra de jaspe, en pureza, de brillo en la ciudad. La capacidad humana de descripción es difícil de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces él utiliza como esta piedra, y dice que tenía un muro grande. Dice el versículo 10
Vamos a leer del 10 al 13. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces nos empieza a hablar de este lugar. Ahora, las razones del por qué tenía un muro es muy diferente a lo que nosotros podemos pensar ahorita. Ahorita levantamos muros por seguridad, ¿verdad? Levantamos muros para poder estar tranquilos, pero este muro es interesante por 2 razones. Primero, por existir, y por su tamaño, ¿verdad? ¿Para qué Dios quiere un muro en una ciudad donde ya no hay ningún tipo de peligro? No está por razones que podemos imaginarnos, no es para protección. La nueva ciudad nunca estará en peligro de ataques o invasiones. Más bien es una representación de la seguridad que los hijos de Dios tendremos en este maravilloso lugar. Entonces no es, como algunos podrían pensar, por cuidar la ciudad, sino para sentir seguridad. Dice que tenía con 12 puertas, tendrán un ángel en cada una de las puertas, una guardia de honor, por decirlo de alguna manera, dejando claro que la ciudad es precisamente la ciudad de Dios. Tendrán los nombres de las tribus de Israel. Esto será así para que los que estemos inscritos en el libro de la vida entremos en esta ciudad. ¿Quién me quiere ayudar allí en el capítulo 21, versículos del 24 al 27? Capítulo 21 del 24 al 27. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Hermano Gerardo, allá nos va. Ok, sí, ok, hermanita Anabel, ya casi vamos a escucharle. Apocalipsis 21, 24 al 27 dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, gracias hermano. Hermanita Anabel, vamos a escucharle. Me puso Ariela nerviosa ahí con el micrófono. No, a mí me llama mucho la atención lo del muro, porque recordemos que el muro de Jerusalén fue caído, ¿verdad? Y en ese momento fue una demostración del poderío romano, ¿verdad? Sobre todo el desastre y la guerra interna civil que tuvo Israel en ese momento, que entre ellos mismos se mataron, y cuando ya estaban matándose entre ellos, incluso hay un historiador muy famoso judío que estaba con los romanos, no sé si… Josefo, exacto, que yo todavía lo leí y todavía se me queda muy grabado, y cada vez que veo el muro de Jerusalén caído también me provoca llorar, porque y puedo entender también eso que van a orar ahí, ¿verdad? Y a dejar el muro de los lamentos, porque decía que incluso llegaron, bueno, dice que nunca había visto a los romanos, ¿verdad? Los soldados romanos entrar a una ciudad a matar de esa forma, ¿verdad? Que ni siquiera hacían caso a los capitanes ni nada, era como una hazaña que obviamente tenía que estar dirigidos por Satanás, ¿verdad? Porque era su pueblo, ¿verdad? Y
bueno, dice que corría por las calles la sangre, ¿verdad? Y todo esto, y que incluso llegaron a una casa donde una señora le estaba ofreciendo la carne de su hijo a los ciudadanos romanos, a los soldados romanos, para que no la mataran, como una ofrenda. O sea, estaban totalmente locos, ¿verdad? Por la hambruna que les habían provocado y todo, y la guerra civil interna. Entonces, bueno, a mí eso me provoca demasiado dolor y demasiada compasión, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo esto del muro, ¿verdad? Yo siento que es es esa victoria, ¿verdad?, del Señor sobre todo paganismo, todo lo que Él está aboliendo en ese momento, y que no va a existir nada más que esa belleza, porque no son cualquier tipo de muro, ¿verdad? Es un muro de piedras preciosas, incluso las puertas son perlas gigantes, ¿verdad? Entonces es como una demostración de que no va a haber nada más precioso, que lo botaron en algún momento, muchas veces se cayó, ¿verdad? El muro de Jerusalén, pero que ese va a ser el levantamiento definitivo y precioso y maravilloso, ¿verdad? Para mí me impresiona muchísimo. Amén, amén. Gracias, hermana, por el aporte. Sí, y ahorita vamos a ver precisamente un poco sobre ese muro, ¿verdad? Sobre esas puertas, y como dice mi hermana, lo vamos a ver más adelantito, cada puerta tiene o es cerrada o es una perla, imagínense, que un diamante, qué cosa más impresionante. Entonces, mis hermanos, tendrán un ángel en cada puerta, tendrán los nombres de las tribus de Israel. También demuestra la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Dios no ha olvidado las promesas que le dio a Abraham, que le dio a David, y los redimidos por medio del nuevo pacto. Y dice el versículo 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y si usted quiere saber si ahí estaría el de Matías, o el de Pedro, o el de Pablo, o cuál sería el número 12, vaya, apenas llegue a la gran ciudad, vaya y se fija cuál es el 12º apóstol, ¿verdad? Ok, allí va a estar eso, ¿verdad? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenía entonces 12 cimientos o 12 bases. Dios escogió a sus discípulos. Aquí vemos una unión del pacto de Israel con la iglesia, precisamente, ¿verdad? La ciudad con las puertas con los nombres de las 12 tribus, y los cimientos con el nombre de los 12 apóstoles. Si alguien me ayuda con Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 versículos del 22 al 24, por favor. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Hebreos capítulo 12 versículos del 22 al 24. Ok, mi hermanita Noemí, gracias. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hebreos 12 del 22 al 24. Del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué lindo, hemos sido acercados, hemos sido llevados. Aquí también solamente como una cápsula informativa rápidamente. Este es el único versículo, en la Biblia, el único pasaje de la Biblia donde encontramos la iglesia como un cuerpo universal. ¿Okay? Donde los de Cartago van a estar con los de Haití, los de Haití van a estar con los de Europa, y los europeos con los asiáticos. Vamos a estar todos, eso es una iglesia universal, ojo con esto. Pero con este llamamiento, esta unidad de iglesia, se va a dar en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra la Biblia nos habla de iglesia local e iglesia visible.
a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Tesalónica, a las 7 iglesias, la única carta también escrita para las iglesias de Galacia, la carta a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, pero este es el único pasaje que algunos toman y dicen, ven ahí la iglesia universal, sí, suave López, pero eso es allá en el cielo cuando estemos allá. ¿Ok? Aquí en la tierra son iglesias locales e iglesias visibles. Estamos para que, por aquello de que usted escuche un poquito sobre el concepto de iglesia universal. Ok, eso es extra. Entonces, para los salvos por gracia, pero también para todos los que esperaron al Mesías prometido, un amor demostrado para todos sin ninguna excepción. Todos, absolutamente todos van a estar precisamente allí. Versículo 15 dice la palabra del Señor. Ok, ya me quedé en Hebreos, perdón. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y muro. En el capítulo 11:1 Juan recibe la orden de medir el templo de Dios y el altar y los que adoran, pero ahora en esta ocasión el ángel es el que le toca medir y él es el que hace la medición. Esto para que Juan tuviera información que no estaba siendo revelada visiblemente. Para esto, esto para revelar perfección, cumplimiento, realización de los propósitos de Dios para su esposa, para la elegida y para todos los demás. Juan no podía medir la ciudad, Juan no tenía la capacidad de con el ojo, con el puro ojo medir. Entonces el ángel se hace esta tarea y entonces lleva la caña de medir y empieza a medir. Ya me sonaron los dos timbres, ¿verdad? Me sonaron los dos timbres. Quedamos en el versículo del 16 al 17. Ven, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Muchas gracias a nuestro hermano pastor por la escuelita dominical del día de hoy. Ahora vamos a un tiempo importante de oración, pero antes vamos a escuchar a nuestra